En este día vamos a estar dando iniciación a nuestra clase número 5 y como es de costumbre vamos a iniciar teniendo un tiempo de oración para presentar este momento en las manos de Dios y a la vez pedirle al Señor en este tiempo de oración, valga la redundancia, que nos visite con espíritu de sabiduría y de entendimiento, que la mano de Dios sea sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre mi vida como maestro y sobre la vida de cada uno de ustedes que estarán haciendo esta clase en este día, sea sobre ustedes en espíritu de sabiduría, que logremos discernir la palabra, logremos discernir la palabra que Dios nos ha dado para apoyar la visión que igual nos ha entregado para desarrollo de todos, absolutamente de todos los que llegan al Ministerio Internacional Nueva Vida y a cada una de las iglesias que hacen parte del mismo. Yo le voy a invitar a usted a que cierre sus ojos y ahí donde usted está, coloque una mano en su corazón y pida al Señor porque haya una visitación especial en este momento a favor de su vida, a favor de mi vida, a favor de todos los que estamos haciendo esta clase. Padre, estamos delante de ti en el nombre de Jesús de Nazaret, pidiendo de parte tuya que tu Espíritu Santo se manifieste de una manera sobrenatural en espíritu de sabiduría y de inteligencia, que la gloria tuya, Dios de los cielos, sea puesta en evidencia durante este tiempo de enseñanza, Padre amado, según la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, y que a la vez logremos retener, Señor, lo que necesitamos colocar en práctica, lo que necesitamos colocar por obra, a favor de cada una de las personas a quien tú nos permitas ayudar a entrar a tu reino o estando en tu reino, ayudarlos en el crecimiento, Padre. Nos estamos preparando para ser líderes, Señor, porque tú nos has llamado, tú nos has escogido de en medio del mundo para ello, y por eso en este día, oh Dios de los cielos, nos estamos colocando delante de ti para pedirte, Dios eterno, que la mano tuya sea sobre nuestras vidas, Señor, la gloria tuya sea puesta en evidencia a través del ministerio, a través del liderazgo que cada uno de nosotros representa. Hoy lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, teniendo en cuenta de que hoy comenzamos nuestra clase número 5, en la iniciación de esta clase quiero que nos vayamos un poquito atrás en el compendio o en el material que hemos estado usando para llegar hasta aquí. Y irnos un poquito atrás implica hacer un repaso buscando la forma de que todo se vaya conectando en nuestro conocimiento y entonces si hay preguntas, pues obviamente que ojalá queden respondidas en este día a través de la clase, pero si de no ser así, pues entonces vamos a tener un tiempo o una apertura para esas preguntas. ¿Por qué? Porque la realidad es que nosotros tenemos que estar claros que estamos estudiando la metodología de cómo aplicar la visión que Dios nos ha dado y si no la aprendemos bien, no la vamos a poder aplicar bien y la consecuencia de ello será que no vamos a poder dar el fruto que Dios está esperando que nosotros demos. La palabra llega al corazón de uno y la palabra activa en uno cosas muy importantes y quizás una de las cosas más importantes es que la palabra activando el conocimiento de uno le entrega la forma o la manera de cómo hacer las cosas de la manera más fácil y más productiva, de una manera que podamos llegar nosotros ministerialmente a ser más eficaces en el trabajo que la iglesia debería de hacer según el mandato del Señor Jesucristo, teniendo en cuenta que el Señor Jesucristo le encomendó a la iglesia, le encomendó al creyente, o sea, en otras palabras, nos ha encomendado a cada uno de nosotros que vayamos y demos a conocer la doctrina del reino, demos a conocer el evangelio a toda criatura, a toda persona que tengamos la oportunidad y que después de dar a conocer el evangelio a esas personas, entonces tratemos de entrar en procesos de formación sobre ellos, enseñándoles todas las cosas que el Señor nos ha enseñado a nosotros hasta este momento. Es por eso que nosotros decíamos que dentro de nuestra estructura
en la visión nosotros estamos estructurados bajo un acróstico que lo llamamos amén con doble E. Entonces ese acróstico empieza por A y A describe alcanza, en donde está el ministerio evangelístico o el ministerio de alcance, el ministerio que va a la calle, que va a los parques, que va a los sitios, buscando que toda la gente con la que se haga contacto conozca de Dios. Y entonces nosotros allí tenemos un objetivo claro que decíamos textualmente, que es alcanzar a todas las personas creando líneas de comunicación entre la iglesia y la comunidad por medio del desarrollo e implementación de estrategias de alcance. Ahora, eso que el Ministerio Alcanza hace, no sería fructífero si el Ministerio Alcanza o el Ministerio Evangelístico, que son cosas que siempre han pasado y han pasado por, diría yo que por siglos, y es que hay personas que tienen esa habilidad, tienen ese llamado de parte de Dios de comunicar el evangelio y la gente lo escucha porque la gente está necesitada de una respuesta a las necesidades que tienen, a los problemas que tienen, a las situaciones que se les presentan en el día a día en esta tierra, y entonces llega una persona en esa capacidad, en esa unción, en ese legado, y lo pone en práctica a favor de las personas escuchan el mensaje, las personas proceden al arrepentimiento, como consecuencia que alguien que tiene ese llamado evangelístico se puso al frente de ellos y les entregó un mensaje, y regularmente pues es un mensaje corto, y dicho sea de paso, entre más corto el mensaje puede llegar a ser más fructífero, puede llegar a ser más eficaz, porque igual estamos hablando a personas que no conocen. Llegará el momento en que ellos, en la medida que el conocimiento se vaya acentuando en el espíritu de ellos, van a querer que un mensaje de 5 minutos o 10 minutos se vuelva una hora y a veces más, pero todo tiene un proceso. Y es por eso que nosotros encontramos que en Alcanza están acomodados todas las personas que tienen un llamado evangelístico y que tienen la responsabilidad de evangelizar, que dicho sea de paso somos todos, porque el Señor Jesucristo, en el momento en que dio esa responsabilidad, se la entregó a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y todos los que crean en mi nombre van a ir y van a evangelizar y van a ayudar a las gentes a conocer de mí de la manera que ustedes han conocido. Entonces, esas personas que hacen ese trabajo evangelístico, si no tuviesen el complemento de los pastores, de la gente que tiene dado por Dios también la capacidad de hacer la obra, de visitar a las personas que están llegando al reino de Dios, de ayudarlos a entender, de ayudarlos en todas sus cosas, porque todo el que llega al camino del Señor o a la iglesia del Señor o al cuerpo de Cristo, llega con necesidades, y regularmente esas necesidades están claras en el corazón de las gentes. Y las necesidades es que pues, muchos llegan empobrecidos financieramente, otros llegan con problemas de aflicciones, amarguras, angustias y muchas situaciones. Esas situaciones en primera mano no las atiende la persona que tiene el llamado evangelístico o la persona que está en el ministerio de Alcanza, sino los que están en el ministerio de Mantiene, que es en donde encontramos a toda la pastoral ubicada, esperando que el trabajo de Alcanza no se pierda, o sea, que el trabajo evangelístico o el trabajo de traer a esas personas nuevas al reino de Dios no se pierda. ¿Por qué? Porque esas personas pueden llegar a la iglesia y dentro de la iglesia empezar a recibir el sermón de todos los domingos o el día de servicio que sea el domingo y quizás el martes, miércoles, todas las iglesias tienen días en la semana diferentes, y recibir la palabra, pero esas personas necesitan ser formadas de primera mano, y para eso Dios dejó establecidos a cada uno de aquellos que les ha dado dones pastorales, dado el caso de que esos dones pastorales, esas personas que tienen esos dones,
tienen una calidad de comunicación que ayuda en la solución de los problemas a las gentes a través de consejerías, a través de tiempos de visitación, inclusive en sus casas o en los medios o formas que tiene el ministerio para ayudar a estas personas. Por ejemplo, el Ministerio Internacional Nueva Vida, dentro de su diseño pastoral, tiene que todas las personas nuevas que llegan al ministerio deberían ir a un día de restauración, y en ese día de restauración se les ayuda a sanar almáticamente, se les ayudan a reconocer todas las cosas desde el punto de vista bíblico, pues, que los han tenido atrapados en la frustración como consecuencia de que de pronto los han ofendido, hay ofensas que de pronto no se han perdonado. Entonces, a través del ministerio pastoral se les ayuda a entender la importancia de proceder al perdón para que todo su interior sea sanado y como consecuencia su vida, tanto emocional como espiritual y sentimental, y por qué no decir material, sea libre de todas las maldiciones que se producen como consecuencia de tener el interior contaminado, o sea, la vida interna contaminada con odios, con malos recuerdos, con situaciones difíciles. Ahora, Dios a nosotros nos prepara para que hagamos esa función, y nos prepara en función ¿a qué? A que el Señor Jesucristo vino y lo enseñó para que toda la gente pasara estos procesos. Lo dijo en pocas palabras cuando le dijo a los apóstoles allá en el capítulo número 10 del libro de Mateo: ustedes van a ir a dar por gracia, o sea, sin esperar nada a cambio, lo que por gracia han recibido, lo que quiere decir que ellos fueron ministrados antes de ser enviados a hacer el trabajo de líderes o de apóstoles o de pastores a la comunidad. O sea, antes de ellos ser enviados, fueron procesados por el Señor Jesucristo y les dijo: ustedes van a ir y le van a ayudar a la gente a salir de problemas demoníacos, a salir de problemas de aflicción, o sea, almáticos. Les van a ayudar a recuperar los derechos que han perdido por la forma como han vivido sus vidas o sencillamente por lo que han heredado de sus antepasados. Ahora, esa es la responsabilidad que nosotros vemos tiene una persona en el ejercicio del don pastoral, y eso nosotros lo tenemos claro en los objetivos del ministerio Mantiene, o sea, del ministerio pastoral, del Ministerio Internacional Nueva Vida, que dice que es mantener a todas las personas conectadas con Dios y con la iglesia mientras desarrollamos el carácter en ellas, ¿sí? Vuelvo al punto. El pastor es la persona que Dios usa para desarrollar en esa persona el carácter de Cristo, en esa persona que regularmente, como les dije anteriormente, llegan con muchas situaciones difíciles. Ese es el común denominador. Casi nadie que llega y se integra en la iglesia del Señor llega porque no tenía más nada que hacer. Casi todo el mundo llega traído por las circunstancias, traído por los problemas, traído por las situaciones difíciles, y es bien importante que nosotros comprendamos esa realidad, porque nosotros nos estamos preparando en principio para ser líderes, para ayudarle a la comunidad, para que la comunidad, siguiéndonos a nosotros, lleguen a la iglesia, y llegando a la iglesia lleguen a Cristo Jesús, para que la comunidad escuchen el mensaje que nosotros tenemos y entonces entiendan que hay una mejor forma de vivir la vida, que puedan entender que mejorar en todas las cosas es posible, que Dios en Cristo Jesús vino a plantear una forma única absolutamente, de ser salvos de absolutamente todas las cosas, como seguramente ustedes lo estarán estudiando o quizás ya lo hayan estudiado algunos en el compendio de salvación. Es por eso, mis hermanos, que necesitamos que con la ayuda de Dios nosotros quedemos centrados en esta realidad, porque esta realidad nos va a ayudar a cada uno de nosotros a descubrir el llamado que Dios nos ha hecho. Quizás nos haya llamado a ser unos evangelistas, o de pronto nos haya llamado a ser pastores. Pues si el llamado está por alguno de esos lados, o de pronto a ser maestros o profetas, o por qué no de pronto ser apóstoles, cuál sea el llamado que Dios haya establecido para la vida de nosotros,
eso va a ser o se va a ir haciendo evidente, dicho de mejor manera, en la medida que nosotros vamos aprendiendo acerca de nuestra visión, porque en esto se trabaja el tema del llamado lo más puntual posible, buscando que de alguna manera podamos llegar al punto donde Dios quiere que cada uno de nosotros llegue. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que nosotros lo tenemos claro, porque aquí la cosa es que nosotros tengamos claro, estamos en la iglesia del Señor, y estamos en la iglesia del Señor no porque no tengamos nada que hacer, sino porque Dios nos ha traído y nos quiere usar a favor de toda la gente que nos rodea, empezando por los de casa, como lo hemos dicho en las conferencias pasadas, en las clases pasadas. Entonces, vuelvo y recalco, con el objetivo de los pastores, con el objetivo del ministerio mantiene, donde están incluidos todos los que sienten tener un llamado pastoral. Dicho sea de paso, quizás pues obviamente ustedes están muy nuevos en este proceso, están empezando un proceso, están recibiendo una información que a través de la mentoría ustedes van a ir afirmando en el corazón de ustedes, y el resultado final será que en cualquier momento Dios les va a decir, el llamado que yo tengo para ustedes es este, y entonces se van a empezar a capacitar mucho en lo que Dios les diga que es. Eso, cuando ustedes estén en la escuela de extensión, ustedes van a empezar con esa clase que se llama el llamado divino, en donde los maestros tienen las herramientas bíblicas para ayudar a entender a cada uno a qué Dios lo ha llamado a su reino, porque de algo tenemos que estar claros: Dios nos ha llamado a hacer algo a favor de la gente que se pierde. De hecho, vamos a ponerlo en la Biblia dice claramente que la creación de Dios, o sea, todo el mundo, está esperando impaciente que la iglesia del Señor, o sea, los que hemos conocido de Cristo Jesús, nos manifestemos para ser de ayuda de ellos, para que ellos también puedan ser parte del reino de Dios. Toda la gente de afuera necesita un mensajero, toda la gente de afuera necesita que alguien moviéndose en el don evangelístico vaya y lo ayude. Todos los que llegan a la iglesia necesitan que alguien en el don pastoral les ayude a reconocer y entender el porqué de las situaciones difíciles, el porqué a veces las cosas no funcionan, el porqué a veces no se puede vivir la vida como dicen las Sagradas Escrituras y como todo ser lo anhela. O sea, vivir en paz, vivir gozoso, vivir alegre, vivir en los derechos que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario. Yo pienso como pastor y pienso dando esta clase que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, pero a la vez es un privilegio, y esa responsabilidad tan grande que nosotros tenemos y que es un privilegio, como les digo, es el de predicar la palabra para que la gente se salve y ayudarle a la gente a pasar un proceso para que la gente viva en paz, para que la gente viva tranquila, para que la gente viva desarrollando su vida en la medida en que ellos quieren desarrollarla, y que es el plan de Dios que puedan vivir tranquilos, quieta y sosegadamente, como dicen las Sagradas Escrituras. Teniendo en cuenta eso, pues también nosotros tenemos algo bien claro, y es que una persona puede llegar a la iglesia del Señor a través del ministerio evangelístico, puede pasar un proceso de ser sanado interiormente, de ser libre, de su visión ser abierta para ver los derechos que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario a favor de él o de ella, a favor de su familia, a favor de todo lo que le rodea. Y esa persona inclusive puede llegar a prosperar mucho de manera individual y por qué no de manera familiar, porque cuando la palabra de Dios empieza a trabajar en el corazón de una persona, en su vida interior, en su vida interna, entonces nosotros encontramos algo bien interesante, y es que la gente que está alrededor, lo hemos dicho en otras oportunidades, empiezan a creer en Cristo Jesús sin necesidad inclusive de hablarles, porque están viendo que la persona que antes era borracha, que la persona que antes era grosera, que la persona que antes era irresponsable,
irresponsable, que la persona que no cumplía con las reglas sociales, que la persona que de pronto hacía cosas y cosas que no eran correctas. Entonces, ¿cuál es el resultado? Esa persona de pronto, de hoy para mañana, empezó a ir a la iglesia, empezó a buscar al Señor, se encontró con alguien que le pasó el mensaje de salvación en términos evangelísticos, llegó a la comunidad de Dios, a su iglesia, la recibió alguien en el don pastoral, le ayudó a salir adelante y a dejar todas esas cosas que antes hacía, que tenían al borde de la destrucción su vida familiar, su vida matrimonial, su empresa, sus cosas, y de pronto estaba inclusive asolada, porque llega el momento en que una persona en una mala conducta nadie se le quiere arrimar. Llega el momento en que una persona en una conducta que no sea llevadera por la sociedad, llega ese momento, valga la redundancia, en el cual la gente quiere tenerle lejos, y eso se vuelve muy desagradable y frustrante para la persona que atraviesa situaciones como esas, en donde lo empiezan a alejar o la gente se le empieza a quitar, y el resultado final es que la persona es poseída por un espíritu de frustración, de rabia, de resentimiento, porque se siente rechazado. Ahora, eso visto desde el punto de vista del hogar, la casa donde esa persona vive, o porque lo ven sus padres, si es una persona soltera, o porque lo ve su esposa, si es una persona casada, y sus hijos si los tiene, pues eso definitivamente dentro de un hogar es un caos. En ese hogar no se puede vivir tranquilamente porque hay una persona en ese espíritu. Ahora, cuando esa persona llega a la iglesia y esa persona empieza a manifestar cambios, y esa persona empieza a ser sociable, esa persona empieza a trabajar de manera diferente, empieza a amar en vez de odiar, empieza a atraer en vez de rechazar, empieza a sentirse bien entre la gente en vez de procurar estar solo o sola, pues el resultado final es que la gente que está a su alrededor, ¿qué va a decir? Yo voy a ir a la iglesia porque si Dios ha podido cambiar al esposo, a la esposa, al papá, al hijo, etcétera, pues también va a trabajar con nosotros, y entonces la gente empieza a llegar a consecuencia de eso, y eso hace las cosas para nosotros como ministerio mucho más fáciles, porque llegaría el momento en que lo que hagamos nosotros como trabajo con una persona podría estar representando una familia, o debería de estar representando una familia. ¿Por qué? Porque esa persona que vivía en tinieblas y vivía llevando tinieblas a su casa, cuando viene y cae en las manos de ese pastor, a consecuencia de que un evangelista lo trajo, entonces ¿cuál es el resultado final? Esa persona se vuelve luz en las tinieblas donde está viviendo. Y la Biblia dice que esa luz va a alumbrar, porque la luz no se puede esconder. Esa persona va a empezar a alumbrar con las palabras, con las actitudes, con la nueva forma de vivir la vida. Resultado, va a traer la familia a los pies del Señor, va a traer la familia a la iglesia. La familia va a venir a buscar a ver qué es lo que les hacen, a ver qué es lo que pasa, y todo lo que está sucediendo es que hay un grupo de personas interesadas en que esa persona sea sana y sea libre de las opresiones del enemigo. A través de eso la sacan, ¿de dónde? De la pasada manera de vivir, y entonces esa persona se vuelve una nueva criatura en Cristo Jesús, como dicen las Sagradas Escrituras, que todo el pasado, que todas las cosas que antes hacía, que todas las cosas que lo tenían atrapado en el submundo de la rebeldía, de la desobediencia, de la mentira y de los vicios, todo eso lo sueltan. Y cuando todo eso suelta a la persona, esa persona es una nueva creación en el Señor. Y quiero decirles esto para entrar en la siguiente parte, porque es bueno que cada uno de ustedes logre entender que es a eso que Dios lo ha llamado. Es a eso exactamente que Dios nos ha llamado a todos nosotros, a que le ayudemos a la creación a ver que de la mano del Señor se pueden hacer las cosas más fácil, más sencillas, se puede avanzar, se puede vivir una vida distinta, se puede vivir esa clase de vida que solamente se puede de la mano de Dios, y se logra cuando hay alguien que se ha interesado
porque nosotros seamos mejores, porque ellos allá sean mejores. En algún comienzo seguramente, y pienso yo que muy seguramente en algún comienzo nosotros hacíamos parte de esas personas que estaban viviendo sin esperanza y que he descrito con las palabras que he escrito, vivían solos, rechazados, amargados, angustiados y generando problemas en los hogares. Hoy somos nuevas criaturas. Hoy estamos viviendo una vida distinta. Hoy estamos viviendo una vida de esperanza en esperanza y ayudándole a la gente de casa y a nuestros amigos y a la gente en la empresa donde trabajamos, a la gente que tenemos a nuestro alrededor, a mirar al Cristo que nos ha transformado a nosotros. Ese es un trabajo muy importante y para eso entonces dentro del ministerio no solamente estaban los evangelistas amparados en Alcanza, no solamente están los pastores amparados o bajo la cobertura de Mantiene, sino que también están los maestros, porque si no hay maestros, entonces Alcanza hace un trabajo que si no hay pastores se puede perder, y Equipa hace un trabajo que si no hubieran pastores, pues no tendría la forma de recibir a estas personas ya como desafiados en el entendimiento a que ellos también pueden ser usados por Dios, pero que obvio necesitan ser capacitados. Entonces nosotros en Equipa tenemos albergados a todos los que tienen un don de maestros, a todos los que Dios ha capacitado para capacitar a otros, porque algunos, por ejemplo los pastores, son capacitados para ayudar a otros, a estar bien, a estar mejor, a avanzar en la dirección que Dios tiene establecido en la Biblia para los que quieran vivir bien, los que quieran vivir bueno, los que quieran vivir en paz. Pero cuando nosotros nos movemos al otro departamento, nos movemos a este ministerio de Equipa, en donde están los maestros, entonces nosotros encontramos allí a unas personas que Dios les da una unción especial, les da una capacidad especial, ya ahora para ayudarle a través de la capacitación bíblica, desde luego, a otras personas a que tengan en el conocimiento lo que se necesita para, de una manera ordenada, de una manera absolutamente bíblica, ayudarle a esas personas a crear dentro de ellas lo que Dios quiere que en esas personas suceda. ¿Por qué? Porque Dios me pudo haber llamado a mí como pastor o me pudo haber llamado como maestro, y si yo no hubiese tenido quien dedicase tiempo en el don que Dios me había dado en su momento, pues el don estaría ahí, pero no lo podría estar desarrollando. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Un día alguien, un maestro, se interesó en el don que vio en mí y me capacitó, y entonces el resultado final es que yo hoy estoy haciendo ese mismo trabajo con cada uno de ustedes. Ahora, ¿qué es importante en esto? Porque es importante tener en cuenta que cuando hablamos de maestros, estamos hablando de una persona, de un, digámoslo así claro, de un servidor del reino de Dios que tiene unas responsabilidades bien, pero bien específicas. Y esas responsabilidades tiene que cumplirlas. Ahora, esas responsabilidades que esta persona tiene, si no las cumple a cabalidad, lo más seguro es que no va a hacer un buen trabajo o va a terminar haciendo un trabajo sin el asocio de las Sagradas Escrituras. Y todo el que se mete a hacer un trabajo espiritual dentro de la iglesia sin el asocio de las Sagradas Escrituras, o sea, sin la impartición de las Sagradas Escrituras, el resultado final es que no le queda bien hecho. ¿Por qué razón? Porque Dios dejó algunos parámetros, algunos linderos por donde debe de andar cada uno de los ministerios para poder desarrollar lo que Dios ha dicho que se debe de desarrollar dentro del ministerio, porque de no ser de esa manera, déjenme decirles que entonces uno termina haciendo lo que uno quiere hacer, como uno lo quiere hacer o como a uno le parece, y entonces eso deja de ser productivo,
¿Por qué? Porque no va a tener el respaldo de Dios. De ahí que nosotros pensamos que los maestros dentro del ministerio, dentro de la iglesia, son muy importantes. A veces se piensa que el maestro es un llamado de segunda plana, o que es para entretener, o que es para ayudar niños, o que es para entretener jóvenes, o que es para traer una clase en la iglesia. Y efectivamente, una persona que tenga el don del maestro puede hacer todas estas cosas. No vamos a decir que no. Puede estar en una escuela dominical, puede estar ayudándole a alguien a aprender un texto bíblico, puede estar ayudando en una clase cualquiera que fuese, en el don de la enseñanza, puede ayudarle a un grupo, puede ayudar en cualquier iglesia, etcétera. Y eso está bien, me parece, porque hace parte del compendio del maestro, hace parte de sus responsabilidades. Pero algo que está muy claro en las Sagradas Escrituras, y que ustedes lo estarán estudiando cuando tengan la oportunidad de hacer la clase del llamado divino, es que el maestro tiene como responsabilidad primaria multiplicar el conocimiento que Dios le ha dado en todos sus discípulos. Eso fue lo que vino Cristo Jesús a hacer. Si nosotros nos ocupamos en leer las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar algo bien tremendo, y es que a Cristo Jesús se le llamó maestro casi todas las veces. Nosotros no encontramos mucho de que a él lo hayan llamado pastor. Él se llamó pastor porque era un pastor, pero nosotros vemos que casi todo el mundo le decía rabí, casi todo el mundo le decía maestro. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, nadie puede enseñar las cosas que tú enseñas, nadie puede hablar como tú hablas. ¿Por qué? Porque era un maestro, era un rabí dentro del pueblo de aquella época. Hoy nosotros tenemos que ser claros, el maestro tiene una esencia especial dada por Dios a través del Espíritu Santo, a través del espíritu de sabiduría y de inteligencia y de conocimiento que es propio de los maestros, y eso es lo que Dios mete en esa persona cuando mete un don como maestro. O sea, cuando mete el don del maestro dentro de la persona, desata sobre esa persona la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento de las Sagradas Escrituras, la revelación de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para multiplicarla en los discípulos. ¿Por qué? Porque si la palabra no se multiplica, la gente queda mal formada, la gente queda sin saber para dónde va, la gente queda sin saber cómo hacer las cosas. Nosotros eso lo vemos en diferentes partes de la Biblia, pero hay una parte que es muy llamativa en cómo el Señor instruye a Jetro, que era suegro de Moisés, para que le diga: venga, si usted no se multiplica en conocimiento, en la gente que usted ve que puede ayudar en el servicio, usted se va a acabar. Usted le va a negar ayuda a la comunidad, y el resultado final es que todos van a quedar desazonados, todos van a quedar mal formados, nadie va a encontrar la respuesta que necesita, porque se necesitan maestros, se necesita la multiplicación del don del maestro, del don de la enseñanza a favor ¿de quién? Del que lo recibe. No, a favor de la gente, porque en la medida que en una iglesia hay maestros, entonces empiezan a firmar cada uno de los ministerios que Dios ha establecido. Otra cosa que vemos nosotros que está dentro de las responsabilidades de un maestro es que el maestro, como conocedor de la palabra de Dios, como la persona que recibe revelación de parte de Dios a través del Espíritu Santo, que abre la Escritura, y la Escritura le queda clara en el conocimiento, le queda clara en el momento en que la lee, le queda clara en el momento en que la estudia, entonces esa persona tiene la responsabilidad de poner en evidencia a los falsos ministros. ¿Por qué razón? Porque es mucha la gente que dice que si no es mucha la gente que presume tener un llamado y de pronto no lo tiene, que presumen hacer ver una santidad en la que no se vive. Y es el maestro, la persona que Dios usa para poner en evidencia a esas personas a través de la enseñanza de la palabra de Dios. No hay otra forma. Cualquier otra forma
puede ser humana. La forma que Dios tiene es a través de la palabra, a través de su palabra, y esa es responsabilidad de un maestro. Un maestro tiene que estar metido en las Sagradas Escrituras, sacando de las Sagradas Escrituras lo que la iglesia necesita para ser ministrada en acuerdo a lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. Otra cosa que tiene como responsabilidad un maestro es la de engendrar hijos espirituales para el reino de Dios. Ahora, ¿cómo se engendran los hijos espirituales? A través de la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque un evangelista trae a una persona. Esa persona llega traída por una circunstancia. Esa persona que llega traída por una circunstancia la recibe un pastor. Ese pastor trabaja con esa persona para que la circunstancia con la que llegó a la iglesia, que puede ser un dolor, una aflicción, una enfermedad o lo que sea, esa circunstancia cambie en esa persona y esa persona se dé cuenta que Dios hace milagros, que Dios sana, que Dios derrama su gloria, que Dios tiene el poder para todo esto. Entonces esa persona que se da cuenta de eso llega a la escuela y en la escuela cae en las manos del ministerio de los maestros y entonces los maestros empiezan a formar esa persona. Esos maestros empiezan a engendrar a esa persona como hijos del reino, porque son muchas las personas que llegan al camino de Dios y hacen una parte de su proceso. A veces son sanos, a veces son libres de cosas terribles y ahí quedan. Y nunca son hijos del ministerio, son hijos de Dios, pero nunca se hacen hijos del ministerio, nunca sirven para lo que Dios ha dicho que debería de servir todo creyente, para el ganar almas, para ayudarle a la gente a progresar, a salir de sus atajos, de sus problemas, de sus situaciones. Nunca sirven para eso. Llegan a la iglesia y en la iglesia están toda una vida. Hay gente con 10 años, 20 años, 30 años y sin un fruto. Igual se salvan, porque para la salvación lo único que hay es que creer en Dios y vivir la palabra en acuerdo a las reglas o leyes de santidad que Dios tiene establecidas. Pero cuando se trata de recoger un fruto, nunca lo hay, nunca hay un fruto. Hay mucha gente que llega a los caminos de Dios y nunca traen a la esposa, nunca traen al esposo, nunca se ganan un hijo. Perdón. Ahora, eso que pasa es importante tenerlo en cuenta, porque si uno no lo tiene en cuenta, ¿cuál es el resultado final? Uno, pues, habiendo podido hacer mucho a favor de la gente, no hace nada. Entonces, ahí toca tener en cuenta cada una de esas cosas y yo les insto a cada uno de ustedes a que de una manera, ¿qué les digo yo? De una manera ordenada, clara, pero muy decidida, no vayan a permitir bajo ninguna circunstancia que de pronto el enemigo se le robe la buena bendición de servirle a Dios, porque déjeme decirle, en el servicio se encierra una de las grandes bendiciones o de las grandes recompensas que Dios tiene para la vida de cualquier persona que llega a su reino. La Biblia enseña que para los servidores hay una atención especial, ¿sí? Para los servidores en cualquiera de las áreas, en cualquiera de los llamados ministeriales o de los ejercicios de servicio dentro de la iglesia a favor de la comunidad. Hay una bendición especial, pero cuando se habla de esas bendiciones que Dios tiene señaladas para las personas que se mueven, de pronto no se mueven en un don evangelístico sin ser evangelistas de renombre, pero están procurando ganarse al vecino, están procurando ayudarle a una persona que conozca a Cristo. Quizás de pronto uno nunca llegue a ser un pastor de renombre, pero está procurando porque la gente conozca la doctrina del reino, que entiendan que Dios puede sanar, que Dios puede liberar, que Dios puede abrir camino, que Dios puede sacarlos de las circunstancias que lleguen. Y quizás de pronto uno nunca llegue a ser un maestro, pero en el don de la enseñanza
puede ayudar en la escuela de niños y después uno ver a esos niños ya formados, grandes, desarrollando un ministerio de poder, un ministerio grande de alcance, etcétera. No quiere decir que el que desarrolla ese ministerio de alcance de muchos números sea más que el que no, esto en el reino de Dios todos somos iguales, la Biblia dice que somos un cuerpo y que cada uno como parte de ese cuerpo está haciendo una labor y que esa labor está siendo vista por Dios, porque Dios a cada uno nos ha dado una capacidad y Dios quiere que esa capacidad que Él nos ha dado la desarrollemos en el nivel que el mismo Dios nos ha entregado. Entonces, es bueno que nosotros comprendamos esto porque es una realidad divina, es una realidad de Dios, es una realidad que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Ahora, es bueno también entender que a través de la doctrina, el maestro tiene la responsabilidad de señalar el camino por donde debe andar la congregación. Retomo palabras anteriores para decir que nosotros como maestros tenemos la responsabilidad de enseñar la doctrina a la iglesia. El pastor, pues regularmente es la persona que preside dentro de una iglesia, es la persona más visible dentro de una iglesia, y en el pastor regularmente hay un maestro, o por lo menos hay en su llamado, Dios ha colocado el don de la enseñanza. ¿Por qué razón? Porque cada que nosotros nos paremos en un púlpito, ya sea en la iglesia, ya sea en una célula, en un grupo de hogar o como se llame, o como nosotros lo llamamos, un grupo de conexión, nosotros debemos de pararnos claros que vamos a ayudarle a la gente a través de la doctrina a crecer interiormente y a desarrollar el hombre o la persona interior que Dios ha metido en cada uno de nosotros, y que eso, para que quede bien hecho, tiene que ser a través de las doctrinas bíblicas. ¿Por qué razón? Porque yo podría hablar de salvación toda la vida, es una doctrina bíblica para que la gente sea salva en todas las formas, en todas las direcciones, de todas las maneras, como la palabra de Dios enseña, y como seguramente cada uno de ustedes ya lo ha estudiado en el compendio de la salvación, que vieron antes de llegar a esta parte del seminario. Entonces, es bueno que entendamos eso. Si no lo hemos estudiado, lo vamos a estudiar y vamos a entender qué es lo que habla la Biblia o qué es lo que Dios quiere enseñar a través de la Escritura cuando se habla de salvación. ¿Y por qué es importante? Porque cada uno de nosotros tiene que tener claro en sí mismo, adentro de sí, que si Dios nos trajo a su camino, porque pues es Él el que nos trae usando hilos de amor a través de las personas que nos rodean, si Él nos trajo, Él está contando con nosotros para que nosotros desarrollemos algo que Él ha colocado en nosotros y que nosotros, cada uno de nosotros lo sabe. Ahora, si no lo sabe, Dios se lo va a ir dando a conocer, porque el plan de Dios de manera contundente, de manera definitiva, es que usted y yo nos unamos lo suficiente, no solamente estar juntos, sino que nos unamos lo suficiente para ayudar a las gentes que tenemos a nuestro alrededor, en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, allá donde nosotros trabajamos, allá en el sitio donde estudiamos, allá donde compartimos nuestro diario vivir con las personas que Dios tiene a nuestro lado. Toda esa gente debe de saber que nosotros somos creyentes y deben de saber eso, y va a ser mucho más fácil cuando nosotros hemos pasado este proceso. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener capacidad para alcanzar a esa persona a través de una palabra adecuada que les ayude a abrir la puerta de entrada al Evangelio. Vamos a procurar que esa persona venga a la iglesia, porque esa persona va a ser tomada por la pastoral de la iglesia y va a ser sanada por el Espíritu Santo a través de la palabra, a través de lo que los pastores hagan, y a su vez esa persona va a encontrar dentro de sí que hay el deseo de servirle a Dios y que todo lo que tiene que hacer es capacitarse, o sea, pasar al siguiente departamento, que es el departamento en donde encontramos a los maestros. ¿Cuál es ese departamento? El departamento de Equipa, donde están agrupados
todos los que quieren enseñar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para a través de la doctrina, a través de esa enseñanza, señalar el camino por donde Dios quiere que todas las personas andemos. Así, de esta manera, yo voy a dejar esta partecita hasta ahí, dejándoles dicho que en la próxima clase vamos a continuar estudiando las responsabilidades de un maestro y llegar así al siguiente ministerio, al siguiente departamento, al siguiente escalafón ministerial, en donde vamos a estar hablando de envía. Entonces vamos a dejarlo hasta acá, y así mismo usted se va a comunicar con la persona que tiene en su sede de educación para que de una manera u otra ustedes logren hacer un repaso de esta clase. Todas las clases son importantes, pero en esta clase, si ustedes se dieron cuenta, se hizo una semblanza de cada uno de los ministerios estudiados hasta aquí. Ahora, en la próxima clase nosotros vamos a estar estudiando otro de los que nos faltan, buscando que cada uno de nosotros quede absolutamente claro que tenemos una visión, tenemos una metodología para aplicar esa visión, y que estamos en el deseo profundo de que toda la iglesia sea usada por Dios, para que toda la iglesia reciba la bendición del servicio. Que Dios me los bendiga mucho, que Dios los guarde, y entonces será hasta la próxima oportunidad.